vamos primeramente a tener que calcular las presiones verticales y las presiones horizontales. Si recuerdan, una presión vertical que ejerce el peso propio del suelo se conoce como PV. Nosotros en temas anteriores lo habíamos calculado como sigma. Recuerden, es gamma del suelo, ya sea gamma M o gamma saturado, depende de las condiciones del nivel freático. Y esto multiplicado por la altura o la profundidad Z. Es así como hemos calculado hasta ahora las presiones verticales. Entonces, vamos a calcularlo en 1, 2, 3 puntos diferentes. ¿Por qué? Uno va a ser al inicio o donde se encuentra el nivel de terreno natural, y como todo este estrato de suelo no tiene cambio alguno ni en el peso específico ni en el nivel freático, todo este va a ser constante hasta la profundidad de 2.5 metros. Entonces, el siguiente punto donde lo tenemos que determinar es justamente donde empieza el nivel freático, a 2.5 metros. Y a partir de ahí, igual las condiciones no cambian hasta los 5 metros de profundidad. Entonces vamos a calcularlo en el punto A, en el punto B y en el punto C. Son los 3 puntos donde vamos a calcular la presión vertical y después la presión horizontal. Bien, aquí como primer paso vamos a ponerle 1. Vamos a calcular las presiones verticales que ejerce el suelo sobre el muro. Entonces vamos a empezar con la profundidad Z. Pues vamos a ponerle aquí para Z igual a 0 metros. La presión vertical es igual a gamma por Z, ¿ok? Entonces, en la profundidad Z igual a 0, pues esto se va a ir. Entonces, la presión vertical va a quedar igual a el peso específico, que son 1,650 kilogramos por cada metro cúbico, va a multiplicar a 0 metros. Lo voy a dejar indicado para que nos vayamos paso por paso, aunque ya sabemos que esto es igual a 0, ¿no? Ahora, para Z, en el siguiente punto, que es el punto B, que sería igual a 2.5 metros. Nuevamente, la presión vertical es igual a gamma por Z. En este caso es el mismo peso específico porque está apenas en contacto con el nivel freático, entonces son 1,650 kilogramos por cada metro cúbico. Y esto multiplica a la profundidad Z desde A hasta B. ¿Cuál sería la profundidad Z? La que tenemos indicada, que es de 2.5 metros. ¿Cuál sería la presión vertical a 2.5 metros, por favor? Sí. ¿Cuál es? 4.125. 4.125. ¿Qué serían las unidades? Kilogramos sobre metro cuadrado. Muy bien, kilogramos Sí, por es cada correcto. metro cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos las presiones en A y las presiones en B. Ahora vamos con la presión vertical para Z igual a 5 metros. Dejamos aquí el esquema para seguir. Ahora, para Z igual a 5 metros, es aquí en el punto número C, aquí es A, B
y C. La presión vertical, les voy a repetir la ecuación, gamma por Z. Entonces sería, tenemos el peso específico, aquí me pasó un 0. Serían 1930 kilogramos por cada metro cúbico, que multiplica a Z, que son 5 metros. ¿Ok? Nada más que si se dan cuenta, el punto C ya se encuentra por debajo del nivel freático. ¿Ok? Entonces, según la ecuación, la presión vertical, aquí le vamos a sumar ahora el empuje hidrostático, que sería el peso específico del agua por la profundidad H2. Según el esquema, ¿cuál sería H2? Y tenemos aquí dos alturas. H1 sería la altura desde A hasta B y H2 sería la altura desde el nivel freático hasta el punto C. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a sumar el empuje hidrostático o la presión de poro, que es Q. ¿Cuánto vale el peso específico del agua en kilogramos sobre metro cúbico? A ver, muchachos, ¿cuánto vale el peso específico del agua, porfa? ¿Cuántos kilos por cada metro cúbico? Mil kilogramos por cada metro cúbico. Y esto multiplicado por H2, que sería Z desde B hasta C, que son 2.5 metros. ¿Ok? Ahora sí, la presión vertical para Z igual a 5 metros, ¿cuál sería? Primero, ¿cuánto da 1930 por 5 metros? $9,650. ¿Cuánto? 9,650. 1650 kilogramos por cada metro cuadrado. Más los 1000 por 2.5 son 2,500. 2500 kilogramos por cada metro cuadrado, perdón. ¿Es correcto esto? Sí. Sí, pues no. Por ahí hay un error. Fíjense, voy a regresar al esquema. Cuando existe nivel freático, la presión horizontal en la parte de abajo es la presión horizontal que ya llevaba a la profundidad H1, que sería esta parte, más la presión horizontal en H2, que es toda esta parte, más la carga Q, que en este caso no tenemos carga Q. Entonces, fíjense, aquí yo les puse 1930 por 5 metros. Estoy suponiendo que desde aquí hasta acá, gamma M es constante, pero no es cierto. El peso específico en H1 es de 1650 y el peso específico en H2 es de 1930. Entonces, esta parte deben considerar primero la presión vertical en H1 y después sumarle la de H2. Entonces, ¿cuál sería la ecuación correcta? La presión vertical para Z igual a 5 metros sería igual a gamma M por H1, que es la presión vertical que calculamos anteriormente, de 4125. Ahora sí, más gamma saturado, que es del tramo de 2.5 a 5 metros, por H2,
¿ok? O sea, el tramo de B a C, ¿ok? Y ahora sí, a esto le vamos a sumar el peso específico del agua por H2. Ah, perdón, y aquí se me estaba olvidando. A este gamma saturado hay que restarle, esto es peso sumergido por H2. Y si recuerdan, el peso sumergido del agua del suelo es igual a gamma saturado menos el peso específico del agua. ¿Ok? Esta sería la presión vertical en el punto C. Recuerden, la primera parte, esta, es la presión vertical del primer tramo de A a B, que sería todo esto. Y el segundo tramo es la presión vertical en H2, pero lo que vamos a tomar en cuenta es el peso sumergido, que es gamma saturado menos gamma W. Y la tercera parte que le vamos a sumar es la presión hidrostática del agua, ¿ok? Entonces no se vayan a confundir cuando vean nivel freático. No es la presión vertical desde A hasta C, hay que sumarle por cada tramo. El tramo de A a B, que es aquí de A a B, y el resto es de B a C, considerando la presión hidrostática de gamma W por H al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la forma de calcularlo a esa profundidad. ¿Ok? ¿Sí quedan claros estos tres términos? ¿De dónde salen? Sí. Sale, vale. Vamos a hacer la sustitución, pero primero dejen reiniciar la sesión antes de continuar, porque ya se va a acabar. Y nos conectamos de volada. Ya definimos ahora cómo calcular la presión vertical en el punto número C. Vamos a hacer la sustitución. Tenemos que la presión vertical para Z igual a 5 metros es igual a gamma M por H1. Ese dato ya lo tenemos, es el que calculamos para el punto B. Más la presión vertical del segundo tramo de B a C, que es gamma saturada menos gamma del agua, que multiplica a H2. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Y a esto le vamos a sumar la presión hidrostática, gamma W, por H2. ¿Ok? Sustituimos, tenemos que la presión vertical es igual, es el dato que tenemos aquí anteriormente, que es de 4,125. Son 4,125 kilogramos por cada metro cuadrado. Más gamma saturado, que es 1,930 kilogramos por cada metro cúbico, menos el peso específico del agua, que es 1,000 kilogramos por cada metro cúbico. Si estoy grabando ahora sí, ya ni me acuerdo. Así. Y multiplicado por H2, que es 2,5 metros, que es del tramo de B a C. Y a esto le vamos a sumar la presión hidrostática, que son 1,000 kilogramos por cada metro cúbico, que multiplica a H2, que son 2,5 metros. Todo este sería la presión vertical en el punto C.
¿Alguien, por favor, que me pueda dar esta operación? Igual, primero vámonos por tramos, ¿no? 4,125 kilogramos por cada metro cúbico, más, ¿cuánto sería 1930 menos 1000 por 2.5? 2325. 2325 kilogramos por cada metro cuadrado. Son cuadrados aquí, ¿no? Es presión. Metros cuadrados. Más la presión hidrostática, que son 2500 kilogramos por cada metro. ¿Cuánto da esta suma? $8,950. 8,950 kilogramos por cada metro cúbico. Este sería la presión que genera el suelo y el agua, por supuesto, a una profundidad de 5 metros. Si se dan cuenta, es el acumulado, ¿no? De la presión en A, que en este caso fue 0, más la presión en B, más la presión en C. Esa sería la presión vertical a 5 metros, o sea, Z igual a 5 metros. Bien, ahora, ya que tenemos calculadas las presiones verticales, ahora tenemos que calcular las presiones horizontales, que es un porcentaje de estas presiones verticales que acabamos de calcular. ¿Qué porcentaje? Pues va a estar en función del ángulo de fricción interna del suelo. Y para eso tenemos que calcular los coeficientes de presión lateral de tierra en reposo. Bien, vamos a calcular aquí como inciso 2. Calculamos las presiones horizontales y sus coeficientes de tierra en reposo. O sea, KO. Y la presión horizontal. Bien. Para eso, vamos aquí a la ecuación. Vamos a ver el diagrama. La presión horizontal en reposo sería esta ecuación. Es el coeficiente KO por la presión vertical más la presión de poro, que esta ya la habíamos calculado junto con la presión vertical. Entonces tenemos que multiplicar esa presión vertical calculada anteriormente por su correspondiente KO, coeficiente lateral de presión de tierra en reposo. Y vamos otra vez. Para Z igual a 0 metros, la presión horizontal es igual a KO por PB más U. Esa es la ecuación. Dejen hacer en grande aquí el esquema para tener los datos. En este caso, KO, ¿cuánto va a valer? Según la ecuación, dice que es 1 menos el seno de phi. Entonces esto va a ser igual a 1 menos el seno de phi. ¿Cuánto vale phi? Aquí en el esquema nos dice que el ángulo de fricción interna del suelo es de 30 grados. Ese phi sale de un ensayo de resistencia al corte, como puede ser compresión simple, corte directo, corte de una prueba de compresión triaxial. Entonces sería 1 menos el seno de 30 grados. ¿Cuánto da 1 menos el seno de 30 grados? Por favor, muchachos. Seno de 30 creo que es 0.5, ¿no?
Sí, punto 5. Menos 1, pues quedan esos mismos 0.5. Ahora sí, sustituyendo, la presión horizontal es igual a KO, que es 0.5. ¿No? ¿Y cuánto vale la presión vertical? Pues vale 0. ¿No? Y aquí vemos, por ejemplo, en el esquema. Aquí si ven el esquema, tiene un cierto valor. ¿Por qué? Porque aquí le estás multiplicando por Q. Pero en este caso, como no hay sobrecarga como esta, entonces la presión a la profundidad de Z igual a 0, pues no tiene valor, es 0 kilogramos por cada metro cuadrado, ¿no? Pero lo dejamos indicado para que vean el procedimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos aquí una sobrecarga Q, entonces hay que sumarle esa carga, ¿no? Ahora, para Z igual a 2.5 metros, vamos a tener que la presión horizontal es igual al KO por la presión vertical más U, que ya lo tenemos calculado. En este caso, como no hay presión de poro, pues son los 4.125, ¿no? Entonces es KO por 4.125 kilogramos por cada metro cuadrado, ¿no? Y aquí no se le suma U porque no hay nivel de aguas freáticas. Ahora vamos a calcular KO. KO sería igual a 1 menos el seno de 30. Si se dan cuenta, es el mismo suelo, por eso no cambia el ángulo de fricción interna. Lo único que cambia es el peso específico del suelo, ¿no? Este es igual a 0.5. Ahora, sustituyendo, la presión horizontal es igual al coeficiente KO, que es 0.5, por la presión vertical, que es 4.125 kilogramos por cada metro cuadrado, ¿no? Entonces, la presión horizontal a esa profundidad es de la mitad, ¿no? Por 0.5. ¿Cuánto sería? Serían 62.5. 2.062.5 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿Sí? ¿Es correcto? Sale. Ya tenemos el primer valor de la presión horizontal a 2.5 metros. El siguiente punto. Para Z igual a 5 metros, la presión horizontal es igual al coeficiente KO por la presión vertical más U. En este caso, ya tenemos el valor. Lo calculamos anteriormente, que es de 8.950. Aquí recuerdan que ya le estamos aumentando U. Es este valor. Este es el valor de U. 8.950 kilogramos por cada metro cuadrado. Entonces, la presión horizontal es igual, el mismo coeficiente porque no cambia el ángulo de fricción interna, por 8.950 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿De cuánto es la presión horizontal, por favor?
4.475. 4,000, perdón, no te vi bien. 4.475. 4.475. 75 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿Ok? Ese sería la presión hidrostática, la presión horizontal a una profundidad de 5 metros. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos las presiones, ya podemos generar nuestro diagrama de empujes, como este, ¿no? Y únicamente tenemos que graficar los valores de esas presiones horizontales para las diferentes profundidades. Copiar aquí, continuar aquí. Entonces, vamos aquí a sustituir. Como punto número 3, calculamos el empuje total pasivo con el diagrama de empujes. Bien, ¿cómo dibujamos ese diagrama? Vamos a ayudarnos del esquema que tenemos. No necesita estar precisamente a escala. ¿Ok? Solamente necesitamos la referencia de la profundidad Z. Bien, voy a dibujar aquí unas líneas, nada más para que nos sirvan de guía a las diferentes profundidades, que sería esta línea a 0 metros, a 2.5 y a 5 metros. ¿Ok? Bien. Y vamos a poner aquí una línea de referencia. Esta línea de referencia únicamente nos va a servir para tomar el valor de 0. Vamos a ponerle aquí un color rojo. ¿Ok? Bien. Entonces, este va a ser nuestro valor de referencia. Aquí tenemos el valor de 0. En esta escala vamos a dibujar la presión horizontal, ¿no? Este sería nuestro eje en X, ¿no? Y nuestro eje en Y sería la profundidad Z. ¿Ok? Ahora bien, vamos a dibujar la primera presión, que es en el punto A. O sea, para Z igual a 0 metros, ¿no? Y justamente vamos a dibujar un punto ahí. ¿Ok? Aquí sería 0, ¿no? Justamente en la escala. Para el punto B, que es a una profundidad de 2.5 metros, ¿cuál sería el valor de nuestra presión horizontal? Serían los 4,100, la presión horizontal es nos dio de 2,062.5. ¿Ok? Vamos a dibujarla por acá, no necesita estar a escala. Aquí sería el siguiente punto, ¿no? Aquí serían 0 y aquí serían 2,062.5, ¿no? Esta escala está en kilogramos cada metro cuadrado. ¿Ok? Y el siguiente punto sería el de la presión horizontal a una profundidad de 5 metros, o sea, en el punto C. Y la calculamos en este caso de 4,475. ¿Ok? Entonces, más o menos está por aquí, un poco más alejado de acá. 4,475. Este sería nuestro diagrama. Vamos aquí a dibujarle unas líneas para que se puedan dibujar los polígonos.
sería de aquí a acá. Y otra línea de aquí a acá. Este sería nuestro diagrama. Ustedes lo pueden dibujar a escala, pero les digo, no es necesario. Únicamente necesitamos las cotas de las presiones horizontales y de la profundidad Z. ¿Okay? Ahora, ¿cómo calculo el empuje contra el muro? Pues con este diagrama de empujes únicamente tengo que sumar las áreas que se dibujan entre el eje de 0 y las cotas de las presiones horizontales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago? Pues voy a dividir este esquema en figuras con las que yo pueda calcular el área fácilmente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, vamos aquí a dibujar. Aquí tenemos primeramente un triángulo, ¿ok? Este le vamos a poner como figura número 1, ¿ok? Aquí tenemos un trapecio, pero para hacerlo más fácil lo podemos nosotros dividir aquí en dos figuras. Entonces aquí ya tenemos otra figura que es un rectángulo. A esta la vamos a llamar como figura número 2. ¿Ok? Y tenemos un tercer triángulo y a este le vamos a llamar figura número 3. La figura número 3. Muy bien. Y así vamos a calcular el empuje total sumando. Aquí les voy a poner el empuje pasivo va a ser igual a la suma de las áreas de de la figura 1 más la figura 2 más la figura 3. ¿Ok? Ese sería el empuje total que ejerce el relleno sobre el muro. ¿Ok? ¿Y cómo calculo las áreas? Pues con geometría básica. Por ejemplo, para el triángulo número 1, para la área 1, la altura, ¿cuál sería? Pues aquí tengo la escala Z, ¿no? Es de A a D, son 2.5 metros. Es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces tenemos que la base, ¿cuánto vale? Vale desde aquí hasta acá, que son 2062. Por la altura, que es H1, son 2.5 metros, ¿no? Sobre de 2. Después, el área en 2, ¿cuál sería? Es un rectángulo, ¿no? ¿Cuánto vale la altura del rectángulo? Es base por altura. La base sería desde este punto hasta acá, que son 2062, por H, que son 2.5, ¿no? Y finalmente, el área 3, igual es un rectángulo, es base por altura sobre de 2. ¿Cuál sería la base? Es la diferencia entre 4.475 y 2.062, ¿es correcto, no? Entonces serían 4.475 menos la cota anterior, que es 2.062.5 multiplicada por la altura, que es H2, que es 2.5 metros, sobre de 2. A ver, ¿alguien que me pueda dar el área de las tres figuras? Ajá. El área 3 sería 3015.625. A ver, déjenme mover eso nada más para que me dé chance
poner el resultado. Ok. El área 1. Ahora sí, por favor. Ah, que le decía es la del área 3. El área 3, ¿cuánto vale? 3015.625. 15.25. ¿Y cuáles son las unidades? Metros cuadrados. ¿Cuánto? Metros cuadrados. No. Kilogramos. Por eso es importante aquí poner las unidades, ¿no? Que me las salté. Aquí son kilogramos sobre metro cuadrado. Y aquí está multiplicando a metros. Entonces va este cuadrado, ¿no? Y quedan kilogramos por cada metro. ¿Cuánto vale el área de la figura 1, del triángulo 1? 2568.125. Ay, canijo, 2568. 78. 78. ¿Punto qué? 125. 125. Igual kilogramos por cada metro. Y el área 2. 5156.25. 5126. Punto 25. 25 kilogramos por cada Perdón, 156. punto 156. No, 5156. Así, Sí. kilogramos por cada metro. Ok. Ahora sí, ¿cuál sería el empuje total? El empuje total pasivo es igual a 2578. Vamos a dejarle con una cifra nada más. 1 más 5156.3 más 3015.3. ¿Cuál sería el empuje total sobre el muro? 10.749.725. Bien, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Dejen borrar todo esto. Y ya lo ponemos. Entonces, el empuje total, ¿me repites, por favor, muchacho? 10.749. 749.725. Punto 700.7, porque ya es bastante cantidad, entonces no es tan necesarias tantas cifras. Serían kilogramos por cada metro. Entonces, fíjense, para un muro que tiene una altura de 5 metros y que tiene un relleno con este peso específico y ángulo de fricción interna, va a recibir un empuje sobre toda su superficie, en su respaldo, de 10.749.7 kilogramos. Por cada metro. ¿Cada metro de qué? De muro. Si ustedes tienen un muro así, en esta dirección, de 1 metro, entonces eso es lo que va a recibir, 10.749.7. Si tienen 2 metros de muro, pues van a ser 2 por 10.749. Por cada metro lineal de muro, este es el empuje que va a recibir el muro, ¿no? Y así como calculamos los empujes pasivos sobre el respaldo de un muro de contención. ¿Ok? Calculamos primero las presiones verticales. Una vez calculadas las presiones verticales, calculamos las presiones horizontales.
claro, calculando sus respectivos coeficientes de reposo KO, que es en función del ángulo de fricción interna. Y con esas presiones horizontales yo dibujo mi diagrama de empujes con las cotas de esas presiones a las diferentes profundidades de Z. Ya después calculo el área de cada una de estas figuras que se forman y así puedo calcular el empuje total que recibe el respaldo del muro. ¿Ok? Es así como nosotros calculamos los empujes. La otra parte que ya se ve en el diseño estructural es, con este empuje, vamos a calcular la resultante de dónde actúa, a qué profundidad Z actúa la resultante de este empuje, y voy a calcular la estabilidad del muro contra el volteo y contra el deslizamiento y contra capacidad de carga, ¿no? Entonces, es así como calculamos el primero, el empuje pasivo. Después tenemos que calcular el empuje activo y el empuje pasivo. ¿Ok? Este únicamente es el de reposo, el EO. ¿Alguna duda, muchachos? Está medio revoltoso, pero pues ahorita parece Ninguna. que todo bien. No, ¿cuál revoltoso, tocayo? Ya en el examen salen las dudas. No pones atención, Eddie. Sale pues, muchachos. Mañana vemos otro ejercicio, pero ahora con empuje, es el empuje activo. ¿Sale, vale? Ya Súper está. bien. Sale pues, muchachos. Nos estamos viendo el día de mañana. Va, que ¿Qué va, dijo? Inge, nos vemos. Dale, nos vemos. Hasta Sale, luego. profe, gracias, nos vemos. Sale, descansen, muchachos. Suba la presentación, Hasta luego. digo, el video, porfa, gracias. Claro.